Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor, que es alimento, que es fuerza para nosotros. Y queremos, sobre todo, vivir con mucho entusiasmo después de escuchar su mensaje, que nos dé esa fuerza necesaria para seguir siendo buenos cristianos, honrados ciudadanos verdaderamente. Hoy tomamos en este día, estamos en tiempo de Cuaresma, recordemos esto, del libro de Daniel, capítulo 9, 4b-10. Dice Daniel: recé al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Haz, Señor Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá. Bueno, aquí es entonces esta oración tan importante, tan linda, ¿verdad?, de Daniel, que se encuentra, ¿verdad?, ante el Señor. Primero, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Vean entonces, ñandella yesa peana yesa mi shirike cuera lleva. Va ella va peñan de yara ñandera ju. Peñan de yara o me enseñan debe peñan de ñaicoteme va lleva siempre. Y por eso es que nos está diciendo, ¿verdad?, que mantiene esta alianza, pero al mismo tiempo esa alianza y esa fidelidad para aquellos que lo aman y para aquellos que aman sus mandamientos. Daniel entonces de esta manera está insistiendo con nosotros en nuestro camino de fe, en nuestro camino de fidelidad y en nuestro camino de perseverancia. Necesitamos perseverar, necesitamos verdaderamente la fuerza del Señor que nos ayude a ser constantes. Necesitamos que el Señor entonces esté a nuestro lado y que nos dé también esa fuerza. Sin mí nada podéis hacer, de Yara. Entonces, para ser perseverantes y fieles al Señor también necesitamos de su presencia. Y que hoy entonces la palabra del Señor de esta manera nos anime a la perseverancia y nos anime sobre todo a la fidelidad hacia el Señor y sus mandamientos. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.